Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan, como siempre, desde Norte, Centro y Sudamérica y de otros continentes, hoy en este sábado 20 de julio del 2024. Como quedamos la semana pasada, hoy tenemos la continuación del programa muy importante, muy profundo de lo que es el yo. Hoy tenemos, como quedamos, esa continuación con nuestro querido amigo y cuentacuentos Guillermo Arciniegas para darnos esta segunda parte, no ampliarnos, más bien concluir lo que es la parte del yo y darnos y profundizar en lo que es la nada, ¿no? Porque eso, la nada y el todo y la nada y el yo y la nada vienen, son complementarios y son parte de la misma estructura. Entonces, pues, hoy tenemos nuevamente con nosotros a Guillermo y pues nada, escucharlo. Mi querido Guillermo, muy buenos días, te saludo y te escuchamos. Hola Juan Pablo, Qué gusto saludos, saludarte. saludos a ti y a tu audiencia. Saludos desde Ciudad de México hasta Bolívar, se me olvidó decirlo de, en mis, el estado de Missouri. de Missouri, Bolívar. Bolívar es un pueblito donde aparentemente pasó Bolívar en sus años de recolección de fondos aquí en Norteamérica. Ahí tiene una estatua. ¿Ok? Qué Entonces, maravilla. Seguramente fuiste de esas almas que lo acompañaron en ese momento y hoy te toca regresar a ese lugar para cerrar, entonces me toca cerrar pagar un karma. círculo. Para Me pagar to- el cargo, hiciste algo de haber hecho mal, ahí algo pintaste las paredes o alguna cosa hiciste para que no te regresara. disparamos mucho. Sí. Exactamente. Ahora lo que Eso, vamos a tratar de disparar versos de amor. eso, sensacional. Ok, Muy bien, entonces, como hoy completamos, ¿verdad? Este es el programa para completar lo que comenzamos así en es. relación al yo. Y quedaron algunas personas allí, ¿no? Yo pensé que se retiraban, algunos aguantaron. Bueno, quisiera empezar el programa con una petición muy pequeña. Es en relación a un amigo que se llama Ignacio Seba. Yo compartí muchísimo con él cuando estábamos en el fundo, en la granja, y supe hace una semana o dos que tenía un percance, necesita una cirugía de corazón. Y bueno, sin Ah, qué entrar en caray. detalles, la hija está promocionando una colecta para ayudar a la operación. Pues qué bueno. Este, entonces, bueno, den una invitación a aquel que considere que de lo poco que puede aportar, algunas veces lo poco para uno es mucho para el otro. Y si están interesados y lo conocieron como lo conocí yo, Loreta, mi esposa, mis hijos, pueden acceder a Instagram. Yo estuve viendo hoy mi esposa es la que maneja esto de las redes sociales, Instagram, y escribes María Carolina todo unido, y el apellido es Alzuru. Abres María Carolina Alzuru se escribe con Z. Y allí abres la página de ella y hay de manera un post, ¿verdad? Y si quieres donar algo, bueno, quería decirlo porque lo sentí de corazón. No, buenísimo. Si quieres Compartí, también lo ponemos bueno, yo lo subo a mis redes sociales también y si es posible lo ponemos también en el canal sí, es para que una lo operación, tengan, para que tengan los datos para hacer los donativos es una desde cualquier lugar. operación cara Sí, y no me imagino. me viene a la memoria las conversaciones con él. Sí, claro. Él era su principal concepto, lo que lo traía loco, digamos, lo que lo enamoraba a él del mensaje era la naturaleza humana, cómo el unigénito toma carne en el hombre, ¿no? En sus dos aspectos, masculino y femenino. Y, y ese concepto no es muy entendible para mucha gente. Incluso para Así es. mí en esa época me costaba entender. El mismo Guillén tropezó con ese concepto crístico, ¿verdad? Anonadado en nuestra naturaleza. Y lo recuerdo a él leyendo un libro de Vivekananda, porque era muy amplio, conversábamos mucho. Claro. Hasta recuerdo que la cita en el frontispicio del libro decía,
Vivekananda fue un discípulo de Ramakrishna y él le dedica por entero su obra a él y dice que todo lo que ha hecho, todo lo que es, todo lo que piensa, era algo así la cita, se lo debe a su maestro. Y yo cuando escuché esa cita dije, no, yo no diría eso, pensé, ¿no? Yo pensaba así como Nietzsche que decía, hay demasiado norte en mí para ser el hombre de la plena adhesión, decía él, Sí, ¿no? Pero fíjate, pasados los años, hoy sí podría decir que en Josefina, que yo le debo todo. Mi ser, mi pensamiento, mis iluminaciones, digamos, en relación a la sí, vida. Que cómo cambia uno, ¿no? Ese de lo que hablábamos del yo, aquel yo soberbio, y ahora claro, que se va como aceptando explicando. con humildad, aceptando la verdad, porque la humildad no es que uno la promueva, es que se va dando en el reconocimiento, ¿verdad? Bueno, ahí queda eso para lo de Bueno, Ignacio. te va dando si trabajas en, ¿no? Si trabajas en esa orientación, Si porque estás lo que atento, ves en el porque mundo es al revés. sí, si estás atento. Bueno, quería decir eso sobre Ah, pues Ignacio vamos a estar muy atentos y y vamos a subir la información para quienes tengan el deseo de apoyarlo, lo hagan a través de la información que pongamos en el canal y lo vamos a estar poniendo en las redes sociales. gracias. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a olvidarnos un poco de la guerra en Rusia, de Putin, de Ucrania, de aquí, Pues del no, atentado, de del Trump, atentado, sí, todo eso. Vamos a salir de esa basofia, de esa ah, cinematografía de lo barata, mental, en lo que nos tiene el sistema, y vamos a entrar a lo real. Esto es lo verdadero. Esto es lo sí, profundo, lo que vale la pena investigar, porque aquí está el campo de lo íntimo, de lo así personal, es. de lo interior, y lo demás, bueno, vamos a escaparnos un momentico y hablar del yo, ese yo que dije en la entrevista pasada que era como la puerta, ¿no? Para nuestra mejor aventura. Así es. Mm, Yo, como siempre, estoy tratando de leer y ver, hacerle seguimiento a unas notas y mm, me viene un verso. Fíjate que ahora que digo que esto es lo real, Sí, recuerdo un poema que le escribió a Mimi hace años, ¿no? Que por cierto, Ignacio estuvo esa noche recitando conmigo y los dos recitamos. qué Este, belleza. esa noche fue especial. Yo creo que Mimi entró en lo que llaman en Samadhi, lo que llaman en ese momento así con el Señor, ¿no? Y en un momento del poema yo le digo, eh, no es, no es la guerra de los hombres quien divide los tiempos, ni el paso de los astros gigantes, sino la órbita de un gran amor, le dije. Un amor como el tuyo hace temblar la creación, porque lo que ella estaba haciendo, lo que ella estaba experimentando, en realidad era la punta de la flecha histórica espiritual Sí, del hombre en ese momento. Eso es lo que le quise decir. Entonces, no es lo que oyes en las noticias, lo que cuenta, es lo que no se oye, lo que pasa desapercibido, ¿no? Como el susurro ese que escucha el profeta a la orilla de la cueva y allí pasa Yahvé. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿quién es ese yo? Todos sabemos quién es el yo, el del que vamos a hablar. Ese yo que quiere ser comprendido, el yo que se siente triste si no lo toman en cuenta, ¿ah? Si no lo aplauden. Es como un niño, ¿verdad? Un niño que, que, así que es, va buscando atención, así es. am, y que vive intensamente esa existencia, ¿no? Am, quiero comenzar el programa con un escrito de Josefina, es una cartica que conservo y a una Ujú. respuesta a una de mis interrogantes, ¿no? Este, Cuando estábamos leyendo
la vez pasada, la evolución en el conocimiento, el grabado 24, el grabado 25, pedacitos, ¿no? Retoques. Sí, 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 sí. A mí se me venía, dice, pero bueno, no en ese momento, sino antes, ¿no? ¿Cómo es esto? Entonces, ¿quién soy yo? Esos sueños que yo tengo, por ejemplo, ¿qué son? Este, todo lo que sea, lo que pasa por mi psique, ¿no soy o no soy eso? ¿No? Entonces le hice una pregunta y quiero comenzar con ello, con Ok. este escrito, que me parece que va a dar pie a mucho para esta entrevista. Entonces, fíjate la pregunta que le hice, ¿no? El mensaje es práctico, a pesar de que de pronto tú ves hacia la teoría, las cosas que se van allá más allá del tiempo y luego te describe. Cuando vienes a ver en la vida concreta de cada día, está hermanado, está a la mano, ¿verdad? Entonces le hago esta pregunta, déjame ampliarlo. Sí. Este, todavía es con la letra de Ilen, imagínate. No, pues. Esto lo publicaron en un folletito que se llamaba, un periodiquito que se llamaba, el primero que hicieron, no Libertad y Conciencia. Se me está borrando. ¿Tú recuerdas el primer? No, me preguntas a mí, yo no tengo Yo ni no, yo idea, no, yo no lo pero no conservo. comenten, no te Sé que detengas ahí. Félix era el director, entonces Ya, él debe saber. Dice, Verdad y Vida se llamaba. Se verdad y llamaba vida, Verdad y sí, ok, Vida. Sí, o sí, sea, sí, sí, el que sí, quiera, porque Mimi sí, publicó sí. esto y después lo pulió. Entonces lo que yo tengo es el original. Ella Ok, después lo pule, le añade, etcétera. La pregunta era, los grabados, estadio psíquico del hombre, del 20 al 25, ¿no? ¿Guardan alguna relación con aquello que de inmediato se manifiesta como mi psique? Recuerdos, sueños, imaginación, entendimiento, la conciencia del yo mismo, digo entre paréntesis, la mente consciente e inconsciente, ¿no? Etcétera. ¿Cómo sería esa relación? ¿Cómo la ubicas en los grabados? Yo estoy buscando, bueno, esto está muy bueno, pero dime algo concreto de mi claro. persona, ¿verdad? Entonces ella responde, los grabados 20 al 24 representan la naturaleza psíquica del hombre en su formación. Los recuerdos, sueños, imaginación, entendimiento, etcétera, no son la psiquis misma, sino que están en relación con los contenidos de esta, el yo ente. Es decir, la psiquis es el yo ente y los Sí, contenidos es todo aquello que mencioné. El yo ente es imagen de la libertad orientada a sí misma, grabado 6, que fue lo que vimos la vez anterior, ¿recuerdas? sí, La psiquis es el yo simple, impersonal, donde se manifiesta la conciencia de sí mismo. Esto es la libertad sin contenido que puede orientarse a su ser en quien alcanza su personalidad. ¿Okay? Entonces, ya tenemos dos cosas, los claro. contenidos y la psiquis misma, que es el yo ente. Lo que llamas mente consciente o inconsciente, yo diría que forma parte de los contenidos del yo ente. Y el primer contenido es creer que es. Ok. Increíble, no voy a repetir Sí, no, esa parte sí, que es la más impactante. Lo que llamas mente consciente o inconsciente, yo diría que forma parte de los contenidos del yo ente. Y el primer contenido es creer que es. En conclusión, ¿no? Dice, en todos los grabados, esos contenidos están representados por las líneas azules, que serían en representación de toda la energía angélica que ha intervenido en la creación, recuerda, bueno, quien ha hecho la nueva tierra, ¿no? Y que al ser aceptadas o aceptados por el hombre, forman parte de este.
Y esto está representado en el grabado 25, naturaleza psíquica ya terminada, su formación, la naturaleza humana, el hombre. Por la línea negra que penetra las psiques y se hace presente en la conciencia del hombre. Conciencia que está representada en el circulito azul que se encuentra en el círculo de la unidad. Entonces, a mí se me ocurre que para esto, releerlo y desglosarlo, ver el Claro. grabado 25, voy a pasar el texto al frente porque es más fácil que yo pueda seguirlo. Y entonces voy a compartir contigo, déjame abrir el grabado. Sí, que es importante, claro, para Sí, es tener una idea más. clara. Sí, porque la gente oye, pero dice, bueno, pero en la gráfica, mira, Mimi siempre dijo que el símbolo dice más que las palabras. Claro. El símbolo es un lenguaje superior. ¿Ves el grabado? Sí, perfecto. Ok, entonces voy dice, ahora me puso azul esto. Entonces está diciendo, los grabados del 20 al 24. Ya del 20 al 24 sería este, ¿verdad? Exacto. Aquí estuvimos hablando de la formación, no sé si recuerdas que hablamos de la evolución en el conocimiento, Sí, sí, cómo sí. se va dando la interiorización del sentido, del instinto, de la razón. Esto es evolución en el conocimiento, hasta que se da esta maravilla que dije que era el yo ente individual. Entonces ella habla ahora del 24 al 25, ¿ves? ¿Ok? Entonces, Sí, en la primera parte dice que representan la naturaleza psíquica del hombre. Ambos representan la naturaleza psíquica del hombre en su formación, ¿ves? Entonces, los recuerdos, sueños, imaginación, entendimiento, no son la psiquis misma, no, sino que están en relación con los contenidos de esta, el yo. Están en relación con los contenidos. Y más adelante, porque decimos, aquí se manifiesta la conciencia de sí mismo, ¿verdad? Esta es una libertad sin contenido. Es la que puede orientarse al ser en quien alcanza su personalidad, es lo que dice ella, ¿no? Pero al final dice, en todos los grabados, esos contenidos están representados por las líneas azules. ¿Ves? ¿Ves estas líneas aquí? sí. Voy a ponerle un poquito más Sí, de súbelo un aumento. poquito, aumentalo, ajá, para que Sí, la voy gente lo a, vea. quizás Pero sí, pero para bien, precisar esto. exacto. ¿Ves las líneas azules? Sí, perfecto, sí. Entonces, ah, estas líneas azules, y que al ser aceptados por el hombre, esta es la energía egocéntrica de la energía que está interviniendo en la creación, ¿ves? Y que al ser aceptados por el hombre forman parte de este. Y esto está representado en el grado 25. Entonces pasamos al grado 25, sería el próximo. Dice aquí, ¿ves esta línea negra serpenteante que atraviesa esta forma de pensamiento y llega al círculo? Así es. En donde están incorporados, aquí está Adán, este círculo azul, este yo ente que tiene el punto rojo es Adán. Y esto está representado en el grado 25, naturaleza psíquica ya terminada, su formación, la naturaleza humana, que sería el hombre, por la línea negra que penetra la psiquis, ¿ves? La línea negra que penetra la psiquis. Y se hace presente en la conciencia del hombre, conciencia que está representada en el circulito azul, ¿ves? Circulito azul, que se encuentra en el círculo de la unidad. Entonces, dos cosas. Yo hice aquí, this meeting is being recorded, ok. Entonces, lo primero es cuando dice que el primer contenido es creer que ella es. El yo cree que es. Y eso ya es un contenido. Claro, Yo recuerdo a Krishnamurti diciendo que el pensador era un producto del pensamiento, pero eso no era tan profundo como esto, claro. porque aquí se revela
que ese yo ente es una conciencia ascendente que después tiene la capacidad de elegir, o ya en ese entonces tiene la capacidad de elegir, como dice en la cartica, su verdadero ser y alcanzar su verdadera personalidad, ¿no? Entonces allí vemos la nada del ente y su realidad en esa respuesta. Y lo otro es que uno asocia su propia identidad con estos contenidos, la imaginación, el sueño, los sueños, las emociones, todo este lote de información y de experiencias. Y resulta que tampoco eso es nuestro, es realmente nuestro. Es decir, nosotros somos como un receptáculo de energías Una antena de radio. Sí, exacto, exactamente. sí, Eso es importantísimo porque eso que estás diciendo es muy importante porque la gente cree que son sus pensamientos. No, tú eres una antena de pararrayos recibiendo esta información de canales energéticos, ¿no? Como es en el caso del sí. Scientist, dándote con toda esa información. Y son em, movimientos y energías que aceptas, Claro. que vas aceptando, porque tú eres realmente en el fondo, eres elección, eres libertad, ¿sí? Por eso decía que esa libertad está condicionada, como vemos en esta respuesta. Am, bueno, el- el objetivo, digamos, de lo que quería hoy era presentar esto, como que recapitular un poco lo que vimos, el por qué, la importancia del yo, y, y terminar, porque me voy proyectando hacia allá, como te lo dije al final de la entrevista, Claro, que iba a enfocarme más hacia la nada, claro. hacia esa experiencia, que sería la sustancia, que en esta carta lo dice muy claro. Eso de que uno cree que uno es, eso ya es un contenido, porque en Claro. realidad no eres. Ok, dos ejemplos que me vienen rapidito a la memoria, para que veas la importancia que tiene el yo. Am, yo no recuerdo si fui yo en una convivencia o fue otra persona, ya se me fue. Y quizá Aileen lo mencionó en una de estas charlas, pero yo recuerdo que la pregunta surgió, ¿ya? En Claro. relación a los seres in vitro o niños probeta o personas que han manipulado genéticamente o clones, Claro. etcétera. Todos estos experimentos genéticos, y no sé si fui yo o alguien que preguntó en relación a esto, ¿no? Me parece que fui yo y le dije, pero esas personas tendrían yo, le dije. Y ella se quedó así y comprendió que no, que esas ¿No? personas no, son, digamos, son maduras en cuanto a su naturaleza humana, están altamente evolucionadas, van a tener todas las facultades, pero no tienen lo divino y por lo tanto no carecen del yo soy. Impactante, ¿verdad? Y entonces ella Fíjate que cuenta, eso yo no lo sabía, yo hasta ahorita, bueno, eso es como lo que me dicen, viene a es la mente. impactante porque yo pensé que Sí, sí. no, Yo, es más, yo había escuchado, no lo digo yo lo escuché de mi mamá, porque es una pregunta como muy trascendental, es una inquietud cuando ves casos, y sobre todo en todo esto que hemos vivido estos últimos 30 años, de esos casos de esos nuevos seres in vitro que no son, que no vienen por el proceso de una relación popular de una pareja ¿no? Y se desarrolla en el laboratorio. no Y tienen yo era una pregunta que yo hice varias veces y me sorprende mucho lo que me estás diciendo ahorita. no tienen lo divino. Mira, tan es así No que lo tienen. ella cuenta una experiencia. Una vez me viene, porque la contó 2 o 3 veces, ¿no? Que bueno, yo estaba presente. Y ella está en Nueva York y la atiende una mesera, o lo que llamamos mesonera nosotros. Y cuando se acercó la persona, decía que ella no había nada especial, digamos, es una persona más común con sus miradas, pero ella dice que no sabía por qué captó, era algo frío esa persona.
emanaba de esa persona una frialdad. Y ella piensa que quizás fue que encontró una de estas personas que, que estaban así, como son experimentos. Recuerda que el Señor a ella le daba a conocer cosas que a nosotros no tenemos la sensibilidad de. Ella Claro. vivió momentos, por ejemplo, en una ocasión nos contaba cuando mm, el Señor la llevó a ver a unos sótanos de científicos experimentando con el ser humano, mezcla de planta con esto, animal, eran cosas que ella decía que eran horribles, que eso estaba escondido en sótanos y que nadie sabía de esos experimentos, de estas cuestiones que hacían ella veía, así, las Seguramente, cosas no, que, sí, todo eso, todos bueno, esos experimentos que se hicieron, digo, que cantidades. se hacen Y hasta el día de y hoy, otra ¿no? cosa importante es que ella, cuando contaba la experiencia, o quizás cuando hice la pregunta, porque no te puedo decir, hace muchos años, ella decía, mira, mijo, en una relación de pareja, aunque sea, digamos que hubo solo pasión, o lo más bajo que hubo y no había amor, aún así, allí encarna el alma, ahí está lo divino. ¿Ok? Claro. Porque ahí va la energía de la vida, digamos, eso está diseñado por Dios así. Pero en estos experimentos, allí no. Esto ya es de hombre, ya es ser humano. Increíble, ¿no? No, bueno, ya, eso que estás diciendo ya está, y como dicen, ya no es ciencia ficción. Mm, Y sí, además ya Chile, por ejemplo, fue el primer país que aprueba todo eso y que y que si está aprobado es que ya hay seres que están hechos ya en laboratorio. Hoy en la mañana mandé un artículo a algunas personas en relación a la producción de humanoides que son totalmente industrializados, pero que van a suplantar ya a los seres humanos y que a nivel de construcción de máquinas, lo que más se va a hacer en los próximos 20 años son humanoides para suplantar a los seres sí, humanos. sí. Y bueno, ya ahí se ve claro que son máquinas o mezclas Claro, o cyborg, como lo llaman, pero esto, que es lo más pero parecido, yo digamos, también, que también sí, tienen pero también tienen una energía, sabemos, una sí. energía angélica, y que van a tener esa energía, esos entes, ¿no? Sí, porque el yo ente no es cualquier cosa. Fíjate que aún los ángeles, digamos, cuando se da la multiplicidad angélica, esos ángeles sí tienen un yo ente individual, ¿ves? Y son los Sí, que se afirman en sí mismos, rechazando al hombre o aceptan la encarnación de Dios en el hombre. Esos todavía tienen yo ente, pero estos no. Los extraterrestres, por ejemplo, son pensamiento y acción. Ellos no tienen el alma, la palabra. claro. Entonces tampoco. Entonces el ser humano es una entidad especial. La No en vano única, no en vano decía que era el centro de la creación, claro, como decíamos. Claro, sería el hombre y el ser humano en el hombre. por eso sí. Ese sería un concepto. Vamos a ver si Ignacio Secura puede entrar aquí a explicarlo, porque ese es el tema de él. La naturaleza Ok, humana. La naturaleza humana como unidad del ser humano, porque el ser humano ahora encuentra su unidad en la naturaleza humana, y la naturaleza humana en el unigénito, y el claro, unigénito en el ser. ¿Sí? Es todo un proceso. Y esto de la ciencia es como la soberbia del ser humano, ¿no? claro, Creer que totalmente. manipulando y haciendo. El ser humano no crea, sino que redescubre y copia de la naturaleza. No hace sino trasladar, como decía Platón, no hace sino redescubrir, no inventa, sino copia. Es lo que hace el ser humano. Claro, Platón decía que uno no hace sino recordar lo que ya está dado. ¿Ves? sí, Es así, no hay ahí. Me decía, mira, dile a un científico de esos que me haga una semillita. En una semilla está en potencia el arbolito, el árbol con todo su tronco y sus ramas, y después va a dar flores, y después va a dar fruto, y ese fruto, cada uno de esos frutos tiene una semilla que tiene en potencia a su vez otro árbol, otro eh, infinito. claro, Dile a un científico que me haga una semilla, decía ella. Increíble, ¿no? O lo que sí, decía Whitman. Whitman decía que un ratón
era suficiente, era un milagro que le daría mareos a sextillones de incrédulos. Decía un solo ratón, cómo se mueve por sí Claro. mismo, cómo se No, desplaza. bueno, yo siempre pongo ese que, bueno, el ejemplo de una hormiguita. El ser humano se sorprende de un coche como los de lujo o deportivos, Ferrari, lo que tú me digas. Se sorprende de una máquina. Si dijeran que una hormiga la hizo el ser humano, todos estarían comprando hormigas. Un microorganismo que por sí solo se mueve, come, carga, y nos sorprendemos de una máquina. Pues es una cosita, una hormiguita, tiene mucho más que cualquiera de esas invenciones que han hecho hoy, que son máquinas, ¿no? Sí. Y la vida tiene todo, es la energía. Cuando yo dije en la entrevista pasada lo de la conciencia, eh, refiriéndome a Sartre, que era lo máximo que se había dicho en el siglo XX, él la ve como Claro, vacío, vacío, pero es más que vacío. Eh, eh, Él lo ve a nivel de fenomenología. La fenomenología busca interpretar o captar los hechos de la conciencia sin preconcepciones, sin juicios preconcebidos. Entonces es como tratar de, y lo máximo que llega a ver es eso, pero en realidad esa conciencia es más que vacío, es energía pura, es energía del ser, es libertad. claro. ¿Ves? Claro, desde la perspectiva material, como es el ateo, la ve así, como vacío. Tú le preguntas al científico, como dije, nada. Es como preguntarle actualmente por los huecos negros de la física, que no saben qué hacer con, con esos espacios oscuros que se tragan la materia, que será lo que representan, ¿no? Bueno, este, ahora yo creo que podríamos seguir. Enfócate ya como dicen en la segunda parte del programa, Sí, estamos ya pasando esa línea, porque enfócate siempre, muy concreto en qué es lo que qué es lo que viene y cómo cerrar estas dos partes de este sí. espléndido programa. No te vaya a tener que Entonces, invitar un tercero para que lo completes. bueno, lo que pasa es que estoy ocupado, llegan los finales y las preparaciones para el próximo semestre, pero ahí vemos, Sí, ahí sí, nos sí, conectamos. Mm, Entonces, la cita la traigo porque la cita de Vimino, lo más impresionante era exacto. cuando decía que uno cree que es, ¿no? Entonces, quisiera ahora conectar esto con algunos pasajes de la Nueva Tierra donde ella hace alusión a esa nada, ¿ve? Porque ya hablamos de la evolución en el conocimiento, ¿ok? Sí, Em, Voy a comenzar con una cita cuando vas a la Nueva Tierra y ves el glosario, te va explicando, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y el yo ente, que es una cita larga, voy a tomar un extracto para decir cuál es el propósito de ese yo. Ya dijimos que todos tenemos un yo, pero ¿cuál es el propósito? Vamos a definirlo y vamos a precisarlo más. Dice, el yo ente individual en la naturaleza humana, libertad detenida y orientada a sí misma, es como una reproducción, pero en sentido positivo, del estado de inconsciencia de la obra. ¿Ves que yo estaba haciendo referencia a ese grabado, ¿no? El grabado 6. sí, La obra que se orienta, se detiene en sí misma y se proyecta, ¿no? Como una imagen de sí, ¿verdad? ¿Recuerdas sí, eso, no? así es. Sí, claro. No voy a buscar el grabado porque lo mostré mucho. Entonces, pero esta vez ella dice, en el ser humano es en sentido positivo del estado de inconsciencia de la obra, detenida y orientada a sí misma, semejante a lo que hemos visto en los grabados 6 y 7. ¿Okay? 6 era la obra detenida en sí Sí, y buscándose, y el 7 es cuando ella ya toma conciencia y el ser se anonada y le da ser. También hablamos así es. del anonadamiento. En el hombre, Adán, grabado 25, que es el que acabamos de ver con la explosión de lo divino, el yo ente individual está también presente como una posibilidad de afirmación negativa. De esto estábamos hablando, de la línea negra serpenteante.
representada en la línea negra que se dirige al círculo de la unidad Adán. Afirma, es decir, déjame tomarlo desde atrás porque yo interrumpí. En el hombre Adán, grabado 25, el yo individual está también presente como una posibilidad de afirmación negativa. Yo ego. Este es el nombre que se le da. Ahora no es yo ente, yo ego, la posibilidad. Representada en la línea negra que se dirige al círculo de la unidad. Adán afirma la inconsciencia angélica, porque Adán cae, hace la elección equivocada, ¿recuerdas? Sí, Inconsciencia del ente individual fuera de sí mismo, en el ángel, aceptando la tentación, conocer. Es la caída de la naturaleza humana, grabado 26. Entonces ahora a Adán le toca pasar, ahora le toca otra vez él y su descendencia, ¿ok? Porque tú no eres ajeno a eso, él es el hombre y tú eres la descendencia, tú eres como las partículas de esa naturaleza humana. sí, ¿Ok? Entonces, ahora él y su descendencia ahora tienen que transitar de nuevo este camino del conocimiento, ¿no? Y es una proyección de lo que hablamos la vez pasada, cómo se va dando todas esas interiorizaciones. Ahora él tiene que recorrerlo. Es más fácil que lo lea en vez de estar yo inventando porque la fuerza de digo yo, es sí, mi parecer, la fuerza de todo lo que digo está en los textos que leo. claro. De hecho, cuando Ilen está hablando en las entrevistas, yo siempre busco el texto y lo repito y lo repito. Ojalá alguien grabase estos libros y así yo pudiese manejar y escucharlos. Sí, Es una sí, forma de, en vez de distraerse uno con tanta llamamos tontería. de audiolibros, ¿no? Sí, yo, No es mala idea. yo anoté las páginas. Entonces, ¿qué le toca hacer al yo, según esto? Primero, tendría que hacer una evolución en el conocimiento, que es lo que se da, y luego una evolución en la conciencia. El que tenga el libro grande, la versión primera, esto está en la página 237, me puede seguir allí. El que tenga la versión segunda, la segunda edición, ya es una página diferente. Como hablé de esto un poco, lo voy a dar un poquito más rápido para llegar al que me interesa, es de Ok, la conciencia, ¿no? Dice, evolución en el conocimiento. La evolución del hombre, tal como la hemos visto en los grabados anteriores, se realiza así. Fuera de sí mismo, conoce. ¿Sí? Fuera de sí mismo, conoce. Entonces, esto es la interiorización en el conocimiento sensitivo. Por cierto, cuando tú ves en un niño, creo que se lo escuché a ella una vez, cuando ves el niño desde su estado más primitivo, como embrión, etcétera, y luego cuando nace y cuando gatea, es como si vieras la evolución completa del ser humano desde el comienzo hasta el fin. En su cuerpo físico y psíquico se va representando todo esto, porque en realidad cuando estamos gateando somos como pequeños hominoides que exploramos los sí, sentidos, exploramos los instintos, hasta que llega a esa razón a ser incipiente y a unificarse, y entonces el individuo despierta y crece y madura, interioriza, reflexiona, etcétera, ¿no? Es todo un retrato, ¿no? sí, De la es un naturaleza. espejo de esa evolución, ¿no? Exacto. Sí, yo Luego, también, no sé, que ya lo había yo oído también, fuera de de sí ella, ¿no? mismo, fuera de sí mismo, conoce que conoce. Aquí es que se da la siguiente representación, ¿no? Esto ya se da a nivel de la interiorización del conocimiento en el instinto. Y luego viene, fuera de sí mismo, se conoce, ¿ves? Que tú ves una representación tuya, pero aún no te encuentras contigo en ti, sino que es como la idea de lo que tú eres y puedes hasta proyectarla afuera, en el colectivo, pero no en ti. Y al final, en sí mismo, se conoce. Dijimos que era con todas mayúsculas porque esto ya lo da el ser, ese yo ente, ¿no? En sí mismo se conoce. ¿Sí? Eso es la cuarta etapa, pero la cuarta etapa viene siendo la primera etapa de la evolución en la conciencia. Porque fíjate que allí
cuando el hombre empieza a reflexionar, a interiorizar, es cuando viene la chispa, ¿no? El chispazo de lo divino. Entonces, este es el texto al que me refería yo al comienzo, ¿no? Sí. Dice, evolución de la conciencia. Después de esta evolución en el conocimiento, se da la evolución hacia la vida divina, sobrenatural. Esta es la evolución de la conciencia. Ok, algo interesante aquí, que lo voy a mostrar en uno de los grabados. Vamos a regresar al principio, porque todo tiene que ver con el principio. Ok. A ver. Y tú me dices que ves, porque el otro día no te pregunté y fallé ahí. Ahí está. Ahí está, ahí está. Estamos en el grado Ah, 6, ¿no? estás viendo el grabado 0. Bueno, en el grabado 6 se da una evolución antes de llegar al 7. Esto no llega al grabado 7 por arte de magia, se da como una toma de conciencia. So, la obra, aquí podemos llamarla libertad obra, pero luego la llamamos, cuando toma conciencia, la llamamos obra libertad. So, aquí primero ella toma conciencia de sí misma, ¿ves? En sí misma toma conciencia, ¿sí? Después de eso, ella, hay un momento en que se da cuenta de la inconsciencia de sí misma. O sea, primero toma conciencia de sí como individualidad y luego de la inconsciencia de sí misma. En ese momento se da la toma de conciencia de su nada. Estas ondas se desparraman, estas proyecciones. Entonces comprende, no entiende ni comprende, sino que percibe, digamos, que su ser es no ser, es nada. Y allí se anonada el ser y entonces se da esa toma de conciencia que es de la unidad de sí misma en el ser. O sea, en ella se ha dado un proceso de evolución. En ese momento, esto está fuera del tiempo y el espacio, no sabemos, aquí no podemos hablar de cuánto tardó, etcétera, pero se da este proceso, ¿no? Ella Claro. toma conciencia de la unidad de sí misma, o sea, libertad en la voluntad. Y entonces, después de esto, y se da este proceso, hay un orientarse irreversiblemente al ser. Y se da esto. ¿Ves? Esto sería ya obra libertad en proceso de retorno. Lo único es que en este estadio, cuando se dio la acción imagen múltiple, una parte de acción imagen múltiple quedó en la inconsciencia, ¿sí? Reafirmó la inconsciencia original de la obra, que sería esta. Ellos reviven esta de su madre, pues como los hijos, unos hijos sencillamente se orientaron a lo que la mamá había sentido al comienzo y no a su Claro. toma de conciencia. Y entonces ahora ella tiene que ir tras sus partículas libres porque estas son parte de ella, son hijas, son hijos suyos. Claro. Pero esta ya está orientada a sí misma. Bueno, de la misma forma, en el ser humano, al principio en el hombre, porque todo proceso se da primero en el hombre, se va a dar esta evolución en la conciencia, exactamente como se dio allá, sucede Claro. aquí. Entonces, esta es la parte que quería leer. Después de esta evolución del conocimiento, se da la evolución hacia la vida divina, sobrenatural. Esta es la evolución de la conciencia. La evolución de la conciencia se desarrolla en 4 grados. Y siempre es pensamiento, palabra, acción, obra. Es increíble, todo se repite de Claro. imagen en imagen, ¿no? Hay un escrito de Lao Tse que hace referencia a eso. Dice, todo deviene en 1 y luego 2 y luego en 3 y al ser 3 vuelve a ser 1, que sería la obra. La evolución de la conciencia se desarrolla en 4 grados. El primer grado, que fue el que vimos con el yo ente, o estado de conciencia, es la toma de conciencia del Homo sapiens, que coincide y es simultánea con la 4ª etapa de la evolución en el conocimiento. Entonces, es la misma, esa aparición del yo ente
y es como la apertura hacia lo infinito, hacia la dimensión de lo divino, eh, que nos da ese yo a cada uno de Así, nosotros. Es el máximo grado de evolución natural. El hombre centra la realización de su personalidad en su naturaleza humana, que es lo que vive la mayoría de la humanidad, pues, porque hay estados de evolución. Pero ya todos, como decía ella, en la humanidad ya todos han alcanzado ese estado evolutivo. Es decir, la humanidad está preparada para este mensaje. La humanidad está preparada para comenzar a profundizar y para transitar, digamos, en el camino de la evolución de la conciencia. así es. El segundo grado de toma de conciencia es interiorización intuitiva. Se realiza cuando en sí mismo el hombre toma conciencia no solo de su naturaleza, sino también de alguien superior a la vida natural que le rodea. Inclusive superior a sí mismo, es la chispa divina que vemos en el grabado y que es el centro del hombre. Aquí se está refiriendo al grabado 25. Quizás sea bueno mostrarlo porque como dije, ella era más partidaria del símbolo Claro. que de las palabras. Sí, Cuando ella escribe, aquí está, ¿ves? Aquí está hablando de este momento. Decía yo que cuando ella escribe La Nueva Tierra, ella no lo representó con palabras, ella no claro, escribió, ella sencillamente dibujó símbolos. claro. Entonces se le acercó Rafael y le dijo, pero Josefina, ¿usted podría explicarnos estos grabados? Porque ella había hablado con ellos acerca de esto, de lo otro, del ser. Pero usted podría darnos una. Y Josefina quedó impactada, decía, pero yo pensaba que todos ustedes entendían. Sí. Y entonces fue cuando le dijo, bueno, si el Señor me dio la palabra, y le dio la palabra porque estuvo 9 días, de pronto tomó la pluma y ¡brum! Salió ese libro en 9 días. Impresionante, ¿no? Bueno, este sería la chispa divina que vemos en el grabado. Nomás te voy a Sí, interrumpir. Tenemos 10 minutos más de programa para ok, que te concentres en lo que nos cerrar el ok, programa, ¿no? ok. Bueno, y si no, Entonces, hacemos uno más. Que yo, sí, bueno, supieras que vi como complemento de esto, pero quizá no tenga tiempo, pero quizá para más adelante, el sí. complemento de esta entrevista yo creo que sería un librito que se llama Meditaciones de la Nada, en torno a la nada, que lo escribió ella, muy pequeñito, No, es sí, no, me queda súper claro que práctico, súper te práctico. vamos a invitar a que nos des ¿no? Que hagamos ese Sí. programa de meditaciones de la nada para Quizá, complementar quiz- estos dos programas, ¿no? quizá Aileen se anime porque ella es la que escribe el prólogo Ah, pues, a lo mejor, en vamos a ver. ese, es un librito pero es muy práctico, a mí me encanta porque todos estos conocimientos, Juan Pablo, Sí, si no se hacen vida, eso quedan, como dijimos, lo de la llamarada de petate de los sí, no mexicanos. sirve de nada, no sirve para nada. Bueno, vamos a profundizar entonces. Entonces decíamos, eh, yo abrí el grabado para mostrar esta chispa, ¿no? Sí, Y que es el centro del hombre. Y aquí está el puntito rojo dentro del círculo azul, ¿ves? sí. Y hace del hombre centro de las demás criaturas inferiores a él. Esta es la conciencia adámica antes del pecado, ¿ves? Ese paraíso interior venía del contacto con esa fuerza, con esa realidad espiritual. Lo que hacía, pues, que de él emanara esa energía. Tal es así que cuenta muy bien su librito que toda la creación, no había la fiereza, por ejemplo, del animal. En uno de estos dibujos que Fabiana, creo que era la que dibujaba el librito de la Nueva Tierra, hacía los dibujitos, ella había mostrado un animal de estos antiguos mordiendo un pez gigante o algo así, y ella sentía algo que no iba con ese retrato y le pidió que lo cambiara por una planta o algo así. Pero después comprendió que es que en ese entonces la naturaleza estaba en armonía, no había esa violencia, esa fiereza del animal contra el animal, Sí, porque emanaba del hombre.
esa paz, esa energía positiva. claro, Y acuérdate que también está Eva y en esa relación del amor, también esa energía de Dios, ¿no? Todo era claro, uno. claro, Ellos dos eran uno antes de que esta serpiente que vimos en el grabado que hace las veces de tentadora, antes de que ella indujera al pecado y a la desunión, que es cuando todo se pierde, ¿ves? claro, Contaminada la fuente, se contamina el resto. claro, Y luego el tercer grado de toma de conciencia se realiza cuando en sí mismo el hombre toma conciencia, no solo de la naturaleza humana y de alguien superior a ella, sino también toma conciencia de la inconsciencia en que vive. Conoce que no conoce, conoce que no conoce. Es entonces cuando el hombre se hace siervo, comienza a negarse a sí mismo para dar muerte al hombre viejo, el hombre de apetitos puramente naturales, y de este modo llega a la nada. Esta es la conciencia del Hijo del Hombre, Jesús desde su nacimiento. Entonces ahí está todo el ciclo completo, ¿ves? claro, La evolución en la conciencia, que es lo que debería en cada uno de nosotros irse dando si tenemos la apertura, digamos, si tenemos la búsqueda o el deseo, pues, porque hay un momento en que el hombre evoluciona en el conocimiento, lo cual es necesario, tiene que evolucionar, tiene que agotar esas facultades, tiene que crecer, inventar, producir. Es lo que el yo en expansión. Así le sucedió a ella, dueña de una fábrica, tenía las mejores intenciones, etcétera. Pero luego, cuando llegas al tope de la evolución y aparece ese vacío, tú no puedes regresar a esa vida. claro, Ahora te toca buscar algo más allá claro, de tus relaciones humanas, de tus logros humanos, y entonces se da esta oportunidad, ¿ok? Entonces, esto sería como ¿a qué estamos llamados? Estamos llamados precisamente a, a transitar nuevamente ese recorrido de la obra que toma conciencia de sí, después descubre su propia nada, y después, bueno, se busca, es la historia del hijo pródigo, claro. que va y se harta con las algarrobas de los puercos, se gasta toda la fortuna y después se ve comiendo las algarrobas que le daban a los puercos. Y dice, oye, ¿pero qué hago yo aquí? Yo debería regresar a donde mi padre, donde Claro, tenía esto, tenía lo otro. Y fíjate que al regresar él lo recibe, ¿no? claro, Es así. sí, Mira, y esta vez sí así estamos, estamos. estamos sintonizados, porque fíjate que esto es un escrito muy denso, yo no le añadiría mucho, es bastante lo que hemos dicho. Sí, vaya que es bastante, o sea, mucho que reflexionar es, Sí, este, sobre todo lo que queda claro es que el yo no es cualquier cosa. Es decir, tenemos en nosotros el infinito claro. y sencillamente lo evadimos o lo escondemos o lo tapamos llenándolo de cantidad de cosas inútiles que Bueno, nos es que distraen. es tan grande que no tenemos la capacidad de entenderlo. Sí, no, O sea, solo se por nos tiene que dar intuición. a cuentagotas porque la dimensión de todo esto de toda esta transcripción de lo que ella recibe y de lo que somos y de lo que hoy estamos intentando vivir y lo que se va a manifestar es tan grande que, pues, como dicen a cuentagotas, si no te explota la cabeza. Sí. Y la nada no es una cuestión ajena. Ya tenemos muchas evidencias, muchos susurros. Ahí está la muerte de nuestros amigos, la muerte que nos espera a nosotros, cómo las cosas se desvanecen, ¿sí? Como el poeta aquel mexicano tuyo, yo no sé si lo Sí, conoce, Amado Nervo, así como no. que estaba todo trastornado porque leyó a Kempis y decía, como decía él?
A muchos años que busco el yermo, a muchos años que vivo triste, a muchos años que estoy enfermo y es por el libro que tú escribiste, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque Kempis decía que todo se acaba, que todo muere. Dice, mas como Claro. afirman doctores graves que tú, maestro, citas y nombras, que el hombre pasa como las naves, como las nubes, como las sombras. ¿Ves? Es una percepción de todos. Todos sabemos que la vida se marchita, las cosas se pudren, nada dura. Es decir, esto es y nos toca, Ese este, ciclo de muerte, vida, muerte, vida, muerte, vida, exacto, muerte, vida, empezar muerte, vida, muerte, vida. a consustanciarnos con esa realidad. ¿Ves? Así es. Los existencialistas tenían un acercamiento a esto, sobre todo los que dije yo de la fenomenología, le daban importancia a la nada. Pero hay mucho razonamiento, porque ellos tratan de no hacer concepciones, pero sin embargo no les queda otra sino la palabra. Claro. Pero dan imágenes bastante llamativas. Yo puedo hablar de eso cuando hablemos del librito, Sí. si lo hacemos un día, el programa del librito de la nada, Pues, y podríamos rematar esperemos que esto, sí. me Esperemos que gustaría sí cerrar, y que no sí, pase mucho tiempo para que esté fresco lo que nos acabas de decir sí, y lo podamos ligar con eso que vamos a ver en el próximo programa. Así es que sí. haz un espacio para que eso se dé y que sean parte de los festejos de los 70 años de la recepción del mensaje a los hombres de la nueva tierra. Ese librito sería como la corona, digo, de estas dos Ok, entrevistas, porque lo estuve leyendo y está en el clavo, eh, es una maravilla. Las cosas, mira, una vez, te voy a dar un ejemplo, una vez yo estuve leyendo, recuerdo hace años, antes de entrar al mensaje, con aquella búsqueda que tenía, leí un libro de Krishnamurti que se llamaba El conocimiento de mí mismo. Y dije, bueno, yo voy a leer esto con tal atención que voy a subrayar cada, cada proposición que él haga en la práctica. ¿Cómo puedo llevar yo esto a mi vida práctica? Así empecé sí, a leer el libro. Terminé de leer el libro, Juan Pablo, y había sí, subrayado 2 o 3 o quizás 4 líneas. Así. sí, sí, Eso era sí, sí, todo eso fue todo lo que encontré. Así de difícil que es claro, encontrar una proposición que pueda ser llevadera, porque no es sí, fácil, no es fácil. Él claro, claro, propone y claro. después cuando tú le preguntas, dice, bueno, busca adentro, tú ves. Y decía, pero Sí, en cambio Josefina te daba parámetros todas las prácticos herramientas y todos de la los, vida. exacto. Y eso es lo que está exactamente en todos los libros del mensaje, en todos los libros que se hicieron, que ella Entonces, a mí incluyó y escribió. siempre me encantó de pronto ella estaba en el vuelo metafísico y de pronto venía el niñito a decir, ay, llegaba y aterrizaba y era todo Sí, uno, ¿no? Porque ella decía, las religiones separan lo humano de lo divino y hacen como una dualidad. Y ella no, ella sí. fusionaba, ella decía, no somos dos realidades, pero son dos realidades que la una deben ir, Interconectadas, que están ligadas. exacto, iban en la naturaleza humana y la naturaleza divina. No somos completamente materia, tampoco somos completamente espíritu. Las dos Claro, deben estar en un equilibrio. Y claro. entonces eso es lo novedoso del mensaje, el rescate de la materia. ¿Ok? Me gustaría cerrar con un poema, pero no mío. Ok, vamos adelante. Es el que sigue el poema de la nada, es el que sigue y que es corto, Ok, y es el que completa esta parte de la evolución de la conciencia. Y está en ok. la nueva tierra. Y como un comentario así anecdótico, este fue cuando Guillén recibió este libro, Guillén Pérez, y abrió así al azar. El primer Ah, sí, escrito que claro. encontró fue el Sí, poema de sí, la sí. nada. Y Qué la nada era belleza, su, sí. y la nada era su tópico en la Sí, universidad y era su aquí y centro, allá. Y claro. entonces haber descubierto esto, Sí, bueno, él quedó está bueno. impactado, ¿no? Claro, Entonces claro. dice así, la nada es lo más cercano al ser y es lo que somos. Somos nada. La nada está más allá del pensamiento. Ella está por encima del entendimiento. Por tanto, no se llega a ella por el conocimiento, sino por la renunciación.
Esto es mágico. Haber unido renunciación con este concepto, yo no lo había encontrado. Claro, para llegar al ser hay que dar un salto en el vacío. Este vacío es la nada. Cuando llegamos a la nada, somos libertad y nos encaminamos hacia el ser. Todos vamos necesariamente hacia el ser. De espaldas al ser, la nada es negativa porque no es. De frente hacia el ser, la nada es lo más positivo del ser humano. Por tanto, es negativa cuando no se vive. Vivirla es morir a sí mismo. Entonces es positiva. Todos vamos hacia la nada. Llegar a ella afirmados en el yo ego es lo que llamamos infierno, condenación, la inconsciencia consciente. Esto es un estado, no es un conocimiento. Llegar a la nada, afirmados en la naturaleza divina, el unigénito, es lo que llamamos cielo, gloria, paraíso. Es la conciencia consciente. La nada no se conoce, se vive. Y luego cierra, ¿no? Con lo de la etapa de la evolución. Dice, el cuarto y último grado de toma de conciencia es la conciencia de identidad con el ser, aquel que es. Este es un estado que no pertenece a este mundo de los sentidos, que es la inconsciencia. Es la conciencia de Jesucristo resucitado. Es Dios. Wow, Qué espectacular. impresionante. Sí, esto es. Y mira, en el librito que te anuncié, que es Sí, posiblemente porque me estoy animando, porque ella hace como un pequeño análisis de estas sugerencias aquí cuando dice, por ejemplo, la nada es negativa porque no es, y hay personas, pero bueno, ¿cómo es esto esto sucede? Y ella explica, sí, sucede en estos individuos que hacen esto, lo otro. Interesante, ¿no? qué belleza. Bueno, Juan Pablo, yo Pues nuevamente te ya doy no, las gracias. como dicen, dejamos la puerta abierta, así es que pues tenemos que programar ese tercer programa contigo y va a ser ese. Ya lo Sí, anunciamos y como dicen, busca el espacio para que lo tengamos. sí, cuando deje ¿Sí? porque yo vivo la vida corriente, digamos, necesito sobrevivir y tengo que Todo, trabajar. Y sí, lo que así es, decíamos en la escuela de letras, tengo que pagar la cotidianidad de así cuotas. es, así es. Entonces, podemos complementar. Pero Ya ves, esto ha sido para mí qué una belleza. fuente de nuevo, un No, pues vas revivir. a ver, es que nos dejas a todos pues siempre con esa hambre de ese conocimiento, de todo esto intuitivo, de todo esto que va más allá de la razón y de lo que es lo común y corriente, ¿no? Esto es trascendental para la vida de cada uno de nosotros. Pues mi Y, y querido como, y como, Guillermo, como dijimos, recuerda que esto es solo un chispazo, esto no es, sí, tiene que, si la persona está interesada, tiene que profundizar, leer sí, 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 despacio, tomar totalmente, el libro, hacer las reflexiones, etcétera, etcétera. claro. Eh, Pero bueno, como dicen, finger food para los americanos y para todos nosotros. y gracias por aceptar lo de la propuesta que hice sobre Ignacio, que no quería meterle, pero No, dije no, no, después, no, bueno, no, que no se nos olvide a ninguno de nosotros sí, apoyarlo en lo más que podamos sí, para que se dé, si es voluntad de Dios, la exacto, operación para él. y que sea lo que Dios Exacto, quiera, que es lo que cuenta. así es, así A lo es, mejor él está más feliz con nosotros allá que aquí. así es, Uno no así es, sabe. así es, así Vamos es, a ver qué quiere Dios. Te así es. saludo. Pues te mando un abrazo, nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias. Se alargó el programa como siempre con mi Por el querido cuentacuento. Cuentacuentos que tiene principio pero no fin, pero tenemos el próximo programa con él. Ya estaremos dándole las fechas. Muchísimas gracias, un saludo a todos, bendiciones, gracias a ella que nos da la oportunidad una vez más de estar en este programa con ustedes. In Lakesh, Y era Halakay. Halaken.